Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta ahí, vamos a orar. Padre celestial, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, me acerco a tu trono de gracia, Señor, pidiendo que usted me ayude, que usted me auxilie, que a través de su Espíritu Santo que usted me guíe para exponer esta palabra, para que usted edifique a su iglesia, prepare los corazones de quienes van a oír este sermón, abra esos corazones, guíeme, Señor, a poder exponer fielmente tu palabra, que ensalce tu nombre, que usted reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén.
Génesis capítulo 22. Yo leí desde el versículo 1 al versículo 19. Encontramos esta historia de Abraham e Isaac. Es una historia muy conocida para nosotros. Muy conocida cuando dentro del mundo cristiano. Y el versículo 1 comienza diciendo lo siguiente: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están en el capítulo 21 y más específicamente la situación de la esclava Agar, su hijo Ismael y la expulsión de ellos de la casa de Abraham. Entonces, después de esto, después que Abraham hace un pacto con Abimelech, ocurre esto. Ocurre el capítulo 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Santiago dice, y esto hay que memorizarlo, tenerlo siempre en cuenta. El texto dice que Dios probó. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces aquí no es que Dios tiente a Abraham, no, Dios lo prueba. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Él lo prueba para que Abraham tenga una fe madura, para que crezca en la fe Abraham. Entonces Dios prueba a Abraham y le dijo, y él respondió a Abraham: heme aquí. O sea, aquí estoy dispuesto, estoy para servir, Señor. Y el mandato, el cual aquí Abraham da, el cual Dios da a Abraham es el versículo 2, y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y allí está el gran dilema de este pasaje. Si nosotros retrocedemos en la historia de Abraham, vemos que Dios le promete que Él, a través de la simiente de Abraham, a través de su descendencia, Él bendeciría a todos los pueblos de la tierra. Luego Abraham, al ver que no podía tener hijos, obedece a la propuesta de Sara, que tuviese un hijo con una de sus criadas. Ismael nace de ahí. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Dios le daría un hijo de Sara, de ahí, con ella. Entonces, años después, Dios cumple esa promesa. Viene Isaac, nace Isaac. Luego de unos años, Dios habla a Abraham y ahora le pide que lo sacrifique. Que lo sacrifique. Ahora ahí también es una prueba difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que a Dios en las Escrituras, el carácter de Dios, sus atributos, y vemos que Dios aborrecía los sacrificios humanos. Dios jamás aprobó el sacrificio humano. Dios jamás demandó sacrificar humanos. Pero aquí estaba pidiendo, probando. ¿Qué muestra el texto? Que muchas veces Dios nos pide cosas para nosotros que son irracionales para nosotros. No las entendemos. Él nos prueba o nos coloca en determinadas situaciones que nosotros muchas veces no entendemos. ¿Qué es lo que hace Abraham? Obedece. Obedece. Y ahí estaba el gran dilema. Dios pidiendo a Isaac. A Isaac. Ese era el gran dilema. ¿Por qué? Porque Dios había dado una promesa.
que a través de la descendencia de Abraham, él bendeciría a todos los pueblos de la tierra. ¿A través de quién? Isaac. Isaac era la promesa. Sin embargo, ahora Dios estaba pidiendo a Isaac en sacrificio. Hay los cuestionamientos que tiene que haber tenido Abraham internamente. Uno, el carácter de Dios no demanda que sacrifiquen niños, hombres, humanos, pero Dios me está pidiendo. Segundo, Dios me dio una promesa y me dio un hijo con el cual se cumpliría esa promesa. Ahora me está pidiendo a mi hijo, y tanto que me costó tener un hijo de Sara, y Dios ahora me lo pide. El cuestionamiento. Imagínense estar en la posición de Abraham. Y el versículo 3 dice, es extraordinario, dice lo siguiente: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En primer lugar, Abraham se levanta temprano. O sea, dando a entender la disposición de Abraham para servir a Dios. La disposición de Abraham para obedecer al mandato de Dios temprano. Segundo, él tiene que caminar. Los estudiosos dicen que esto aproximadamente desde que él sale a que llega a este monte, aproximadamente hay 3 días. Entonces, Abraham tuvo demasiado tiempo para reflexionar, para meditar, para quizás dar pies atrás, pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Y no lo hace. Y era tanta la fe de Abraham que el versículo 5 dice lo siguiente: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, volveremos a vosotros. La idea aquí es: volveremos de nuevo. Volveremos de nuevo. Entonces, Abraham creía que Dios podía levantar a Isaac aún de los muertos. Abraham creía eso. Hebreos capítulo 11. Abra conmigo Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos, desde el versículo 17, dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Extraordinario. Entonces Abraham tenía la confianza en el Señor, en su Dios, en aquel Dios que le había dado aquella promesa. Y luego nosotros conocemos el desarrollo de esta historia que Abraham lleva aquí en el versículo 5. Dice: y yo y el muchacho. Aquí hay que poner mucha atención. Generalmente cuando nosotros oímos esta historia, se nos enseñó esta historia, sobre todo desde cuando los niños están dentro
de la iglesia desde pequeño. Nosotros creemos que Isaac era un niño. Tenemos muchas veces en nuestra mente que era un niño. No sé, un niño 6, 7, 8 años. Pero no era así. Que aquí la palabra, cuando dice muchacho, se refiere a un joven o a un joven adulto. Es por eso que algunos postulan que Isaac tenía alrededor de 15 años. Otros, como John MacArthur, dicen que tenía alrededor de 20 años. Y es extraordinario entender esto, porque vemos cómo Isaac también se somete a lo que Dios estaba pidiendo a Abraham. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, esto debemos nosotros tener en cuenta. Y aquí yo comencé leyendo esta historia de Abraham, este capítulo 22 de Génesis, el cual hace mención a esta historia de Abraham. Pero nosotros debemos entender esta historia a la luz de la historia de la redención. Entender que la Biblia es una metanarrativa que siempre apunta hacia Cristo. Hacia Cristo. Yo en el día de hoy quiero hablar sobre el Cordero de Dios. A través de este pasaje vamos a ver aquel Cordero de Dios. Y vamos a tener que movernos por diversas partes de la Escritura para ver esta verdad. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice así: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que allí yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué veo yo aquí? Sobre todo en el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba pidiendo a Abraham su único hijo. Su único hijo. Aquí yo quiero que abra en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Este versículo usted ya lo conoce muy bien. Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como unigénito del Padre. Así como Abraham estaba entregando a su único hijo en sacrificio, así Dios lo hizo con aquel verbo. Y dice aquí: y como unigénito del Padre. Nosotros veíamos la semana pasada
que aquella expresión como unigénito implicaba relación, intimidad, único en naturaleza. No hay otro como el Verbo, como Jesús. Y Juan capítulo 3, el versículo 18 de este mismo capítulo 1 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí también habla del unigénito Hijo. Del unigénito Hijo. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18 dice. Y aquí está relacionado con lo que es el mismo versículo que leíamos al inicio del culto. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice así: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Entonces, cuando vemos aquí a Abraham ofreciendo a Isaac, a su único hijo, y podemos ver o reflexionar los dilemas que podía tener Abraham internamente. Era su único hijo. Imagínese usted que tenga un solo hijo y Dios lo pida en sacrificio. Ahora, no es cualquier hijo al cual se hace alusión aquí en el capítulo 22, sino el Hijo de Dios, Jesús, el unigénito del Padre. Entonces nosotros debemos ver este capítulo 22 que muestra un tipo de sacrificio de Cristo. Entonces lo primero que vemos aquí, del versículo 1 al 5, vemos que Dios demanda sacrificar al unigénito de Abraham. Ese mismo es lo que hace Dios a su único hijo, con el único que tenía un vínculo perfecto, aquel que le amó perfectamente. A ese hijo Dios, aquí iba a sacrificar. Nosotros miramos hacia atrás, ya sacrificó. Versículo 6. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Imagínense ahí, cuando dice aquí que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Se recuerda algún pasaje o a alguna persona en el Nuevo Testamento cargando algo? Jesús. Entonces aquí vemos, el Hijo carga el instrumento con el que sería sacrificado.
Estaba cargando la leña ahí sobre sus hombros, cargando con la cual se realizaría el sacrificio. Nosotros vemos a Cristo cargando la cruz, símbolo de muerte, de maldición, de sufrimiento. Vamos a abrir en Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En el siervo sufriente, en Cristo. Carga. El Evangelio según Juan capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 17 dice así. Hablando de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Cargando su cruz. Y primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro, hablando del sacrificio de Cristo. Entonces, aquí Isaac carga sobre sí carga aquella leña, aquel instrumento con el cual debía ser sacrificado. Aquí vemos un tipo de Cristo llevando la cruz, llevando sobre sí nuestros pecados, nuestras iniquidades, cargando sobre sí el pecado de todo el mundo. Cristo, Jesús. Y luego vemos del versículo 7 en adelante. Dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces finalmente Abraham no sacrifica a Isaac. Abraham está ahí con el cuchillo a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, el cual estaba amarrado, ofrecido ahí en aquel altar que había preparado, a punto con el cuchillo. Aparece el ángel de Jehová, que es Dios mismo. Dice: Abraham, Abraham, no. ¿Por qué dice no? Dios está diciendo así: Abraham, no eres tú quien va a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. ¿Por qué razón no puede ser tú? Porque Isaac no es el representante federal para morir por los pecados de la humanidad. En Isaac está la naturaleza pecaminosa. Isaac no fue concebido por el Espíritu. Isaac no es mi hijo. Entonces cuando Dios dice no a Abraham, está diciendo: Abraham, tú no puedes sacrificar a tu hijo. ¿Por qué? Porque seré yo quien sacrificaré a mi hijo en la cruz. En la cruz. Y aquí ocurre, es como que si Abraham hubiese estado ahí a punto de matar, que estaba literalmente a punto de matar a Isaac, y Dios lo detiene, y como que la historia se hubiese detenido, parado. Después de miles de años la historia avanza, coloca play, Jesús en la cruz. Continúa la historia, culmina. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan, que habla mucho de Jesús como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Noto aquí lo que muestra que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Dios interviene, pero luego Dios provee un cordero para el sacrificio. Juan 1:29 dice lo siguiente: Juan el Bautista, predicando, anunciando, preparando el camino del Señor. Cuando ve aquí, Jesús dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero simbolizaba a Cristo. Dios estaba proveyendo el sacrificio perfecto. Abraham, por más que tú tengas fe, por más que tú seas llamado amigo de Dios, por más que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones, tú no puedes ofrecerme un sacrificio perfecto. Tu hijo no cumplirá con aquellos requisitos. Vemos aquí a Cristo, el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, dice así:
Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de ofrendas muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, el sacrificio de Cristo fue perfecto, sin mancha. Perfecto. Perfecto. Un sacrificio impecable. Impecable. Un sacrificio impecable, maravilloso, perfecto, no tenía manchas alguna. Y el versículo 12 en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que después de haberlo probado, había pasado la prueba. ¿Por qué? Porque le dice: no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Esa palabra rehusaste en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento que está en hebreo al griego, esa palabra rehusaste es el mismo verbo que se usa en Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no rehusó de su propio Hijo. ¿Quién? Dios. ¿Cuál era su Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la misma palabra, es el mismo verbo. Haciendo alusión a Cristo. Entonces aquí, cuando lo vemos en Génesis capítulo 22, vemos a Dios proveyendo el sacrificio para aplacar su ira. Dios que provee, es Dios quien provee al Cordero. Y Abraham dice: Dios se proveerá, o sea, Dios se proveerá para sí mismo, para satisfacer su justicia, que viene en forma de ira. Juan 3:16, el gran versículo conocido en el mundo entero. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio al Hijo? ¿Quién proveyó al Hijo? ¿Quién envió al Hijo a este mundo a encarnarse? ¿Quién? Dios. ¿Cuál Dios? Dios del Antiguo Testamento. Yahweh, el Señor de los ejércitos. Es Él quien envía a su Hijo. Es Él el que provee el sacrificio perfecto y sin mancha.
Es el propio Dios. Es Dios quien envía a su Hijo. Y unos versículos más abajo, en este capítulo 3, el versículo 36, dice lo siguiente, para entender que Jesús aplaca la ira de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Romanos 3, versículo 21. En adelante dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El Evangelio, la justificación. Entonces, Cristo, aquella propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es aquello que detiene, aquello que aplaca la ira de Dios. La ira de Dios debería venir sobre nosotros, pero Cristo se pone en medio, la detiene para que no venga sobre nosotros. Primera de Juan 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 2 dice, y Él, hablando de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él aplaca, Él detiene la justa y santa ira de Dios. Entonces, Dios quien provee el sacrificio para aplacar su ira. Y ese sacrificio, ese cordero, es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y la parte restante del capítulo 22. Versículo 15 en adelante, dice así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Qué es lo que hace aquí Dios? Dios cumple el pacto abrámico. En tu simiente serán benditas todos los pueblos de la tierra. Entonces Dios aquí cumple su pacto. Cumple su pacto. Dios es fiel a su pacto. Vemos la fidelidad de Dios. Si Dios prometió, Él cumplirá. Es su pacto. Es como dice aquí, y haré con ellos pacto eterno y no me cansaré de hacerles el bien. Se cumple. Ve lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Hablando de la institución de la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto, o sea, simboliza el nuevo pacto. Cristo paga en la cruz. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el pacto, por el cumplimiento de este pacto. Y Hebreos capítulo 9. Nuevamente. Hebreos capítulo 9, versículos 13. Versículo del 13 al 15, dice así: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como Dios cumple el pacto por medio de Isaac, luego lo cumple por medio de su Hijo, Jesús. En Él se cumple verdaderamente el pacto. En Cristo, quien obedece a cada más mínimo principio de la ley moral de Dios. Es necesario la completa obediencia a la ley para ir al cielo. Jesús obedeció completamente la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces aquí, en el capítulo 22 de Génesis, es un tipo del sacrificio de Dios. Aquí vemos al Cordero de Dios siendo inmolado, siendo sacrificado en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que creen en Él y se arrepienten puedan alcanzar salvación y vida eterna.
salvación y vida eterna. Hermano, voy a dar aquí una ilustración. Imagínese la ira de Dios. Imagínese la ira de Dios como un fuego tremendo, como nunca antes hemos visto. Un fuego que consume todo. Consume todo. La ira de Dios viene sobre este planeta, viene sobre nosotros. De repente Cristo se pone en medio y detiene a través de la cruz, de su sacrificio, la ira de Dios. La detiene, la aplaca. El fuego viene, la ira de Dios. Cristo se coloca en el medio y la detiene, la aplaca. Es la propiciación. La ira de Dios no llega hacia usted. Pero al mismo tiempo Cristo está diciendo, a través de su iglesia, a través de la predicación del Evangelio, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio, huyan de la ira venidera. Y todos aquellos que creen y se arrepienten, huyen de esa ira venidera, vienen aquí a Cristo. Cristo los protege, pero un día Cristo será retirado del medio y solamente los que estaban con Él los llevará con Él. El resto sufrirá aquel fuego consumidor de la ira de Dios. Mi hermano, los familiares están ahí bajo la ira de Dios. Nuestros conocidos, nuestros amigos. Entonces nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar que Dios proveyó un sacrificio perfecto, que no es necesario que ellos sean consumidos por la ira de Dios, porque a través de Cristo Dios sació su ira y al mismo tiempo es Él quien justifica a los que son de la fe de Jesús. Solamente debemos creer y arrepentirnos. Es el Evangelio, mi hermano. El Cordero siendo sacrificado por nuestros pecados. Es extraordinario. El Cordero. Juan decía, aquí, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús es el Mesías. Este Jesús es el Salvador. Él es la verdadera simiente de Abraham. En Él se cumplirán todas las promesas. Y en Él se cumplieron todas las promesas. Y en la cruz Él soportó la justa, santa ira de Dios. Y Él dijo, Eli, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué volviste tu rostro? ¿Sabe por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Ni siquiera toleró el pecado imputado en su Hijo, que no era de Él, era de nosotros, del mundo entero. Dios no lo tolera. Dios vuelve el rostro. Dice el libro de Amós que Él no puede ni siquiera contemplar ni mirar el mal. Hay Jesús soportando la ira de Dios, aplacándola, haciendo la propiciación. Por causa de aquel sacrificio nosotros estamos hoy aquí. Es por causa de que Dios le dice a Abraham, no es tu hijo, yo voy a proveer el cordero, yo voy a dar a mi hijo. Abraham sacrifica. El cordero de Dios es Cristo. Por causa de ese sacrificio nosotros estamos aquí. Y ese mismo sacrificio nos debe motivar a ir y predicar el Evangelio. Hablábamos con mi esposa en estos días. Es necesario orar para que Dios abra puertas, es lo que dice Pablo, para el evangelismo. Pero también debemos ser intencional, buscar esas oportunidades. Es como Jesús pasa en una conversación natural, pasa a lo espiritual con la samaritana.
Se sienta en el pozo Jesús y dice, dame de beber. Ahí comienza la conversación. Al final Jesús termina evangelizándola. ¿Por qué? Porque Él era intencional en su misión. No olvidaba su misión. ¿Cuál es nuestra misión aquí? Ir y predicar el Evangelio. Glorificar el nombre de Dios. Somos embajadores de Cristo, representantes del reino de Dios. Estamos llamados a anunciar este sacrificio, a levantar la bandera del Evangelio en este mundo perdido, a dar una esperanza en este mundo desesperanzado. ¿Cuál es esa esperanza? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única esperanza, mi hermano. Esa es la esperanza para este mundo. No es una nueva ley, no son esas ideologías. No, la esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne, quien pagó por todos nuestros pecados, para que ahora nosotros creamos en Él, le amemos, recibamos aquella recompensa de la vida eterna. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Yo creo que en este momento usted ore por su familia, en conversa, por sus amigos, por sus conocidos, por todos aquellos que necesitan de este sacrificio.